y también con fotografía de radio falso. Creo que es esta parte del millón. Entonces, acá vemos que la difusión, que va a ser igual a lo que es la presión parcial de los gases por el aire, por la solubilidad, entre lo que es la distancia y el peso medio. ¿Qué nos importa a nosotros fundamentalmente? Es la difusión directamente proporcional a ¿qué? A la presión parcial. Entonces, a mayor presión parcial de un gas, entonces, ¿qué va a tener? Mayor difusión. Entonces, eso ya nosotros vamos a utilizar cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Y cuando tiene una insuficiencia respiratoria, ¿qué le ponemos? Oxígeno. ¿Han visto? No todos en el hospital están con su conducta vinasal. Ese oxígeno que le ponemos, ¿qué hace? Aumentar la concentración de oxígeno en CO2, y al aumentar la concentración de CO2, aumentamos la presión parcial del oxígeno. Y si aumenta la presión parcial del oxígeno, inmediatamente ¿qué me genera? Mayor difusión. ¿Está claro? Sí, ¿no? Sigamos avanzando. El área. Tengo que tener un área adecuada para que haga la difusión. ¿Cuándo tenemos menos área, por ejemplo? En un efficiente. ¿Qué es la eficiencia pulmonar, por ejemplo? Cuando un paciente, ya los alveolos se han perdido, son una bolsa grande prácticamente, y ha perdido el área. Una bolsa grande, sin múltiples alveolos. Perdemos el área. Otra forma de perder el área, por ejemplo, un paciente con una neumonía. Un paciente con una neumonía, ¿qué ha pasado? Todo un lóbulo, por ejemplo, del pulmón se comienza a infectar, se comienza a llenar de pus, en términos sencillos, ya el pulmón. ¿Podrá haber una buena área para poder difusión? Menos difusión. La solubilidad es algo propio del gas. ¿Qué más acá abajito? La distancia. Esta distancia, ¿de dónde sale esa distancia? Entre lo que es el alveolo y la distancia en el capilar, justamente donde no ve esa difusión. Entonces, ¿qué me puede generar aumento en esa distancia? Cualquier alteración distante en la membrana basal, en el alveolo, en el epitelio, en el intersticio. Cualquier aumento de esa distancia va a generar menos difusión. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón. ¿Qué va a pasar en el edema agudo de pulmón? ¿Dónde va a ir ese agua? Al intersticio pulmonar. Y si va al intersticio, ¿qué va a pasar? Va a ser engordar prácticamente el intersticio. Y si lo hace engordar así el intersticio, ¿qué vamos aumentando? La distancia. Si tengo más distancia, ¿qué va a pasar con la difusión? Va a disminuir, porque es inversamente proporcional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? Espero que no. Entonces, como dice acá, la capacidad de difusión depende del área y el grosor justamente de esta membrana o esta barrera alveolo-capilar. ¿Qué más me puede alterar mi barrera alveolo-capilar? ¿Qué más? Otra cosita. ¿Se acuerdan cuando hemos visto sobre el riñoncito? Cuando hemos visto el riñón, había unas patologías que se llamaban las vasculitis y que generaban glomerulonefritis. ¿Se acuerdan? ¿Y a quién alteraba? A la membrana basal glomerular, por ejemplo. Entonces, esa membrana basal glomerular también puede ser que altere la membrana basal justamente de acá, de estos capilares, de estos alveolos. Puede existir un síndrome pulmón-riñón, tanto el riñón como el pulmón entero. Entonces, si aumenta el grosor de esta barrera, menos difusión. Otra forma, una fibrosis pulmonar. Paciente que tiene ¿cómo está el intersticio? Fibrosado. Si está fibrosado el intersticio, ¿podrá haber una difusión? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que acuérdense que el CO2 tiene 20 veces más solubilidad que el oxígeno. Entonces, para que yo haga pasar el oxígeno, para que haga pasar el CO2, necesito menos presiones, en cambio, para hacer pasar lo que es el oxígeno, necesito un poquito más de presiones. Sí, es 20 veces más fácil para pasar el CO2 que el oxígeno. Otro dato que siempre preguntamos como algo teórico es la presión del vapor de agua. ¿Cuánto es la presión del vapor de agua que es ahí? 47 milímetros. ¿Pero para qué nos va a servir eso? Sirve porque todos los oxígenos que nosotros vamos a dar al paciente, cuando han estado ustedes algún día en el hospital, no sé si han ido o no han ido, de frente se pone el oxígeno del tanque de oxígeno al paciente, no, va una trampita de agua, porque esa trampita de agua, ¿cuál es la intención? De humidificar, y esa humidificación
va a tener un poco de vapor de agua. Y ese vapor de agua, ¿cuánto va a aportar de presión? 47 milímetros. ¿Y para qué sirve también eso? Para hacer los cálculos de lo que son el gradiente alveolo arterial. ¿Y qué es el gradiente alveolo arterial? Cuánto de oxígeno yo le doy al paciente y cuánto de oxígeno tengo dentro de la sangre, para mirar esa diferencia y ver si mi membrana de difusión está bien o está mal. Eso vamos a ver más ahí. ¿Está clara esta fórmula? Sí, ¿no? Fácil. Sigamos a ver. Entonces, si voy tocando cualquier difusión, como difusión del dióxido de carbono del CO2, como 20.3 y el oxígeno como 20 veces más que 23. ¿Qué más? Pasamos a esta tablita que es interesante explicarla, que ustedes la conozcan también. ¿Qué dice acá? Presiones parciales. Primeramente, ¿con qué iniciamos acá? Dice, a nivel del mar. O sea, a nivel del mar, ¿cómo nos damos cuenta que es a nivel del mar? Porque la suma total de todo esto da 760. ¿760 qué? Milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? 760 milímetros de. ¿Estamos de acuerdo? Fácil. Todos estos cálculos son a nivel del mar. Comenzamos con la primera. Dice, aire atmosférico. Hemos aprendido en geografía, ¿no? En el colegio. Ahí está, ¿no? 21% de oxígeno, más o menos, nitrógeno, CO2 en composición. Y en el aire tenemos ahorita que se llama agua, no, o sea, la mínima cantidad de agua, pues es 3.7 nomás en el aire atmosférico, algo que estemos bien. Ahora pasamos al aire humidificado, o sea, ya listo para entrar prácticamente a nuestro pulmón. Entonces acuérdense que la primera parte, cuando nosotros hacemos la inhalación, la inspiración del aire, ¿qué va a pasar? Lo que es la parte de nuestro pulmón, nuestra nariz. ¿Cuál es la función? Humidificar y dos, darle calor, calentar el aire. Entonces, cuando ya está entrando por nuestra tráquea el aire, ya está entrando caliente y humidificado. Entonces, caliente y humidificado. ¿Cuál es la diferencia entonces acá en esta parte? ¿Cuál será? El agua. Acá no había agua, el aire que se llama frío, pero acá, como ya está humidificado, ya tenemos la presión del vapor de agua. ¿Cuánto era? 47. 47 que le va a restar a las otras presiones. Es por eso que si acá tenemos 597 que generaba el nitrógeno, acá tenemos 563 en proporción. ¿Se han dado cuenta? El oxígeno, 159 en proporción, pero ¿qué pasó? Como ya le estoy restando 47 de vapor de agua, ahora solamente me da 149. ¿Está clara esta parte de ahí? Sigamos avanzando, ya el aire está humidificado, ya está entrando prácticamente a mi tráquea, a mis bronquios, a la carina, está llegando ahí. Entonces, ¿a dónde va a llegar? A la parte del alveolo. Y en el alveolo, ¿qué va a pasar? Va a haber un intercambio gaseoso, ¿sí o no? Y al haber intercambio gaseoso, ¿qué ingresa al cuerpo? Sí. ¿Qué sale del cuerpo? Cero. Entonces, si ingresa oxígeno, la concentración de oxígeno de la sangre, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir en la parte alveolar? Como se equilibraron los valores y el oxígeno ha ingresado al capilar, ¿qué va a pasar? Va a disminuir porque estoy gastando el oxígeno que está ingresando. ¿Y el CO2? ¿Cuánto de CO2 ingresa? 0.3. Pero el cuerpo que tengo, gran cantidad de CO2 que quiero eliminar. Entonces, ¿CO2 dónde va a salir? A la parte alveolar. Por eso estamos con ¿está claro, no? Fácil. Bueno. ¿Y ahora qué viene después de eso? El aire expirado. Ahora me toca botar ese aire. Y cuando yo boto ese aire, yo boto, ¿qué tiene ese aire? Primera parte, ¿qué voy a botar? La parte de nuestra tráquea, la tráquea, las vías aéreas superiores, y esa parte de ahí, ¿ha habido intercambio gaseoso? ¿Qué primero boto? El espacio muerto. Después vamos a botar un aire mezclado, el espacio muerto en la parte alveolar. Y finalmente, ¿qué botaré? Puro aire alveolar. Entonces, en conjunto, ¿qué va a pasar? De 104, ¿a cuánto se fue el oxígeno ahora? 120. Subió. ¿Por qué subió? Porque se mezcló con el espacio muerto. ¿El espacio muerto cuánto tenía de oxígeno? 149. Entonces, por eso que estaba con 100, ¿cuántos? Acá, ¿qué pasó? Estaba en 40. ¿Por qué bajó?
porque se mezcló justamente con el espacio muerto. El espacio muerto tenía algo de CO2, nada. Entonces, como no tenía nada y acá tenía 40, prácticamente se diluyó. Está claro, está fácil, se van a equivocar. Acuérdense, ¿dónde estaban estos cálculos? ¿En dónde? A nivel del mar. ¿Cómo se llama el nivel del mar? Porque tiene 760 milímetros de mercurio en la presión justamente a nivel del mar. Sigamos avanzando. Entonces acá vemos pues, la velocidad de renovación, que es de un gas. Entonces, esa velocidad de renovación de un gas nos dice que al final de cuentas cuando nosotros respiramos, queremos eliminar un gas, por ejemplo el CO2, ¿no? ¿De un golpe vamos a eliminar todo el gas? No. ¿Por qué no podemos eliminar de un golpe todo el gas? Porque cuando yo elimino todo, digamos, todo, exhalo lo más posible, bueno, todo el gas posible, ¿puedo exprimir completamente todo el pulmón? No. ¿Qué va a quedar dentro de mi pulmoncito? El volumen residual. Entonces, ese volumen residual va a tener a ese gas. Entonces, necesito varias veces para poder eliminar, porque va a quedar siempre un poco de espacio. Entonces, pero ¿para qué me sirve ese fundamento que no tiene mucho sentido? Sirve justamente para mirar la ventilación alveolar. ¿Y qué es la ventilación alveolar? Más que todo, cómo nosotros vamos a manejar los litros por minuto en nuestro organismo para poder eliminar o retener un gas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ventilación alveolar normal. Acá es el tiempo de segundos y la concentración de gas. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con hipercapnia? ¿Qué decimos cuando el paciente tiene hipercapnia? ¿Qué tiene elevado? El CO2. Hipercapnia, el paciente tiene elevado el CO2. ¿Me conviene que esté elevado el CO2? Un paciente con CO2 elevado, ¿qué nos da? Acidosis, ¿de qué tipo? Respiratorio. Entonces, si un paciente tiene un CO2 elevado, tiene CO2 elevado, full cantidad de CO2, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar o disminuir mi ventilación? La cantidad de respiración por minuto. Aumentar. Porque cada vez que yo respire más, voy a aumentar mi volumen minuto. ¿Cuánto es mi volumen minuto normal? 6 litros por minuto. Y si aumento el volumen minuto, ¿qué va a hacer? Eliminar el CO2. Entonces, si yo multiplico por 2, si yo acá respiración alveolar normal, digamos que acá estamos a 12 respiraciones por minuto. Es lo normal, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo hipercapnia? ¿Qué me conviene? Aumentar mi ventilación. Acá, ¿cuándo le aumenté? A 24 respiraciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Como yo aumenté mis respiraciones, ¿qué pasó con la concentración de gas? Cayó mucho más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una alcalosis respiratoria? Para que yo tenga alcalosis respiratoria, ¿cómo está mi CO2? ¿Elevado o bajo? Bajo. Bajo. ¿Me conviene tener una alcalosis respiratoria? No. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Respirar más o respirar menos? Respirar menos. Respirar menos. Si respiro menos, ¿qué va a pasar? Retengo CO2 y lo llevo a la normalidad mi CO2. ¿Sí o no? Entonces, respiraré menos. Ya no será 24, ya no será 12. ¿Cuánto será? 6. ¿Está claro? Entonces, si un paciente tiene una alcalosis respiratoria, ¿qué espera encontrar en él? ¿Una taquirnia o una bradipnia? Para que compense. Una bradipnia. Es lo que va a hacer para que yo compense. Y si un paciente tiene una acidosis respiratoria, ¿qué me conviene que haga? ¿Una taquirnia o una bradipnia? Taquipnia. Una taquirnia. ¿Para qué? Para que pueda barrer ese CO2 acumulado. ¿Está claro? Está fácil, ¿no? A veces, inclusive esto mismo, a veces los residentes se confunden a veces les cuento un cuento. Viene un pacientito, gente que está en ventilación mecánica intubado, y lo van a poner espontáneo, que el paciente mismo respire. Le sacan un AGA y el pH está en 7.6 de pH.
CO2 en 15, bicarbonato en 24. ¿Qué esperan que haga el paciente? Que haga 6 respiraciones por minuto, 12 o 24. ¿Qué esperan que haga este paciente para regular su pH? El paciente está con pH de 7.6, CO2 en 15 y el bicarbonato está en 24. ¿En qué está el paciente? Una alcalosis respiratoria. Para que se compense el paciente, ¿qué tiene que hacer? ¿Botar CO2 o retener CO2? Retener CO2. ¿Y cómo retengo CO2? ¿Haciendo más respiraciones o haciendo menos respiraciones? Menos. ¿Qué frecuencia respiratoria esperan tener en él? ¿6 o 24? 6. Si viene el paciente, doctor, ¿sabes que no respire el paciente? ¿Sabes que está haciendo 6 por minuto? Claro, obviamente va a ser 6 por minuto. ¿Le conviene respirar más? No, pues no, estaría loco, ¿no? Acuérdense, ¿quién regula eso? El centro respiratorio. ¿Cuántos centros respiratorios tenemos? 2. La parte central y el periférico. ¿Quién es el sitio del CO2? La parte central. ¿Está claro? Pues si un paciente con una acidosis respiratoria, pues un EPOC, está con 7.2 de pH, CO2 en 60, bicarbonato en 25, ¿qué esperarían que haga el paciente para mejorar su cuadro? ¿Una taquipnea o una bradipnea? El pH está con 7.2 de pH. CO2, bicarbonato está en 24. Y el CO2 está en 60. ¿Qué esperaría que haga el paciente para compensar el cuadro? ¿Una taquipnea o una bradipnea? Una taquipnea. ¿Por qué? Cuando yo hago una taquipnea, ¿qué va a hacer? Voy a barrer CO2. Igual bajaba de 60, bajaré a 40, a 50, y esto se volverá en 30. Sigue respirando rápido, lo agregaré a 40, y esto se volverá en. ¿Está claro? ¿Fácil? Creo que no se cómo. Sigamos. Entonces, acá nos habla también de lo que es el consumo de oxígeno y lo que es la presión de CO2. Entonces, ¿qué nos dice? Un paciente normal, una persona normal, en el reposo, más o menos que va a gastar, ya va a gastar entre 250 mililitros de oxígeno por minuto. Para la presión parcial de oxígeno que nosotros necesitamos a nivel alveolar, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno a nivel alveolar que necesitamos normalmente? ¿Cuánto es que recordar? A nivel alveolar, la presión parcial de oxígeno necesitamos, ¿cuánto era más o menos? 104. 104, ¿no? Vamos para acá. Acá está 100, acá está 104. ¿Cuánto más o menos de ventilación alveolar necesito? Más o menos 6 de ventilación alveolar. ¿Qué es ventilación alveolar? Litros por minuto. Y litros por minuto, ¿qué es igual? A decir, a volumen minuto. ¿Cuánto yo necesito normalmente para poder tener algo normal? Más o menos 6 litros por minuto, que es lo normal. ¿Pero siempre vamos a estar en reposo? No siempre vamos a estar en reposo. Un paciente que haga ejercicio, ¿qué necesita inmediatamente? Más cantidad de oxígeno para los músculos. Si no llega una buena cantidad de oxígeno a los músculos, ¿qué va a pasar? Va a generar un metabolismo anaerobio. Y el metabolismo anaerobio, ¿qué nos lleva? A generación de ácido láctico. Y esa generación de ácido láctico se va a cristalizar y me da un calambre. Lo que pasa, ¿no? Que están calambrados. Por eso dicen, han escuchado cuando dicen ahí los entrenadores, aprende a respirar, toma aire, ¿sí o no? Respira bien, si no te vas a calambrar, así no dicen. ¿Por qué? Justamente porque tenemos que tener una buena cantidad de oxígeno. Entonces, esa persona que necesita mayor cantidad de oxígeno, ustedes están corriendo, o están corriendo ustedes, ¿están respirando normal o están respirando menos o respirando más? Más. ¿Por qué respiramos más? Porque como nosotros necesitamos más consumo de oxígeno, ya no es 250, necesitamos 1000, 4 veces más consumo de oxígeno. Para llegar a esa presión de oxígeno de 104, miren, acá recién llega esa presión.
¿cuánto es esa cantidad de presión? ¿A cuánto de volumen minuto más o menos? Más o menos 18 o 20 litros por minuto. Pongámosle que sea 18 litros por minuto. ¿Ya? O sea, ¿cuántos mililitros? 18.000, ¿no? 18.000. Entonces, ¿cuánto de frecuencia respiratoria tendrá esa persona? Pues será, la calculadora, 18.000. ¿Cuánto es el volumen corriente? 500. Entre 500 sale entonces 36. Entonces, ¿cuál es su frecuencia respiratoria más o menos de esa persona? Frecuencia respiratoria, más o menos 36. ¿Y ustedes más o menos están así cuando han terminado una carrera o no? ¿Han corrido? ¿Han ido a traer el pan corriendo? Ya está más. Están con mayor frecuencia respiratoria. ¿Por qué no hay mayor frecuencia respiratoria? Porque su cuerpo consume más oxígeno. Y como consume más oxígeno en su cuerpo, necesitamos más volumen minuto para llegar a esa presión de oxígeno en la nivel alveolar. ¿Está claro? Fácil, ¿no? Sigamos avanzando. Y lo mismo es con lo que era la parte del CO2. La parte del CO2 está igualito. En este caso es al revés. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a querer entrar el CO2, sino lo que queremos es eliminar prácticamente el CO2. Entonces, si yo hago un ejercicio, consumo más oxígeno, pero ¿qué elimino más? CO2. Entonces, para eliminar CO2, ¿qué necesito? Aumentar mi frecuencia respiratoria, disminuir mi frecuencia respiratoria. Aumentar la frecuencia respiratoria. O sea, acá está lo normal. Entonces, si yo genero más cantidad de CO2, pues necesito aumentar prácticamente mi volumen minuto. ¿A dónde está entonces ahorita? Prácticamente a 18 litros por minuto. Entonces, si hemos sacado que más o menos eso es igual a cuánto de frecuencia respiratoria, a 36 respiraciones por minuto. Entonces, el paciente, ¿cómo está? ¿En realista y taquígrafo? Después de hacer un ejercicio, ¿cómo están ustedes? ¿Respirando normal o respirando rápido? ¿Estamos de acuerdo? Eso han hecho también en prácticas, ¿no? ¿Han corrido en la caminadora? No. Han caminado en la caminadora, han corrido. ¿No se han caído? No te decían, casi se caen unos sacones, un ratito que va a salir y se trabaja. ¿Qué más? Y pasamos a este gráfico. Este grafiquito que lo han visto en la parte del libro. Entonces, este gráfico nos muestra por arriba lo que es el consumo de oxígeno y la eliminación de lo que es el CO2. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Más que toda la parte de lo que es el dióxido de carbono. Porque nos habla sobre una curva que se llama capnografía. Esta es la línea de capnografía. ¿Y por qué es importante esta línea de capnografía? Porque es muy importante. Porque nos va a decir aproximadamente cuánto es el nivel de CO2 alveolar. ¿Qué tenemos primero acá mismo? El aire en el espacio muerto. Y en el espacio muerto, ¿hay CO2 o no hay CO2? En el aire alveolar. El aire que se llama el espacio muerto, que es el aire atmosférico. ¿Va a haber CO2 o no va a haber CO2? No hay, pero 0.3 está. ¿no? ¿Va a haber o no va a haber? No hay. Pero ¿qué pasa si el paciente comienza a hacer la expiración? O sea, a eliminar ya lo que es el aire. Esta es la inspiración, acá viene la expiración. Cuando yo comienzo a eliminar el aire, ¿qué va a eliminar primero? El aire de dónde? De la tráquea y de los alveolos mezclado con el espacio muerto. Comienzo a eliminar. Progresivamente voy a ir elevando. Lo ultimito que voy a botar, lo último que yo boto, ¿qué será? ¿Será aire de mi tráquea, de mi bronquio o de mis alveolos? De mis alveolos. Por eso que lo último que yo boto, lo último, ¿qué es? Es fidedignamente lo que es la presión de lo que es el CO2 a nivel alveolar. Entonces, esta parte ultimita que yo boto tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Se llama ETCO2. ¿Qué es ETCO2? Entire CO2. CO2 al final del volumen tirado. Entire CO2.
Entonces, ¿esto a quién hace semejar entonces este CO2 final? A la cantidad de CO2 en el alveolo. Y la cantidad de CO2 en el alveolo, ¿con quién va a estar equilibrada con la cantidad de CO2 en dónde? En mi sangre, ¿no? Que va a estar en equilibrio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es entonces eso? 40. ¿Está claro? Está fácil. Para eso sirve esta curva, justamente, para poder mirar. ¿Cuál es la última partecita de mi aire exhalado que muestra exactamente la cantidad de CO2 al lugar, que debe ser similar a la cantidad de CO2 en mi sangre arterial? ¿Está claro, no? Entonces, digo, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo es posible? ¿Es algo teórico? No es algo teórico. Es algo que nosotros usamos. ¿Y cómo lo usamos? Los monitores. ¿Han visto este monitor que se mete de capturar ahorita en la cosa? ¿Han visto el que está en las películas, en todo lugar, ¿sí o no? Listo, ¿qué tiene acá arriba? Ritmo, que ustedes son drones, ¿ah? ¿Qué ritmo está? Y aquí hay que venir el sonero de la próxima página. Ya, muy bien. A perder. Alguien radical, pero tiene otro nombre. Radical, ¿de qué tipo de radical? El ChatGPT en una foto, ¿de qué tiene? Tiene P. Es una radicardia. Radicardia. No se olviden, entonces están normal, mis cosas, así que ¿qué más viene acá? Miren, ¿qué tenemos acá? Esa curvita, ¿qué dice acá? ETCO2. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué será esto? ¿Será la inspiración o la expiración? La inspiración. Y la expiración sube. ¿Y cuál es el último que llega al más alto? Acá. Este puntito de acá, ¿cuánto es eso? Se llama ese ETCO2. ¿Cuánto es? 26. Entonces nosotros marcamos acá 26. Entonces, ¿eso a qué va a ser similar? Al CO2 que va a estar en la sangre. Entonces, ¿en qué estará este paciente? ¿Cómo va a estar su equilibrio ácido-base? Si tiene 26 de CO2. Alcalosis de qué tipo? Respiratoria, pues, ¿no? ¿Es acá? No. ¿Con qué se determina simplemente? Con el CO2, el de CO2, cuando yo a eso sirve justamente para hacer seguimiento justamente a sus pacientes. No le va a estar sacando yaca, todo, no, pues no. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que está con 80 de CO2, acá de CO2, y pH está igual a 7.1, ¿en qué está? Así debe ser. ¿Qué tengo que hacer? Yo a este paciente, le aumento la frecuencia y disminuyo la frecuencia respiratoria para que baje ese CO2. Tengo que bajarlo, ¿sí? Le aumento la frecuencia respiratoria, le aumento digamos a 30 respiratoriamente. ¿En un momento cuánto va a estar acá? 70. ¿Están felices? ¿Están tristes? Felices. ¿Están compensando? ¿Están compensando? Están compensando. ¿Necesitan sacar el AGA? No. Porque seguramente el 70 ya lo hizo mejorar. Capaz ya no está en 7.1, ya está en 7.2. Una hora después, lo han dejado ventilando. Ahora está en 50. ¿Qué dice? ¿Están felices? ¿Están tristes? Felices. ¿Por qué? Porque ¿hasta cuándo tengo que llegar normalmente? A 40. En 50, entonces, todavía está en acidosis respiratoria. Me falta todavía. Pero saqué AGA, no saqué AGA. Ya sé que estamos. ¿Cuánto estará acá probablemente? Capaz está en 7.3. Una hora después, ya no está en 50, ya está en 40. ¿Completamente felices? Sí. Porque si está en 40, ¿cuánto debería estar esto? Para eso sí. ¿He sacado acá? No. ¿Con qué me he guiado? Con el CO2. Para eso sirve, pues disculpa también. Todo eso sirve, ¿no? Todo eso sirve. ¿Está comprendido?
¿Para qué también sirve este CO2 que están viendo acá? Este CO2 que está, este CO2 exhalado. Con ustedes nos falta hacer lo que es el taller de RCP. Pero cuando hacemos RCP, por ejemplo, ¿cómo sabemos que estamos dando una buena calidad de RCP? Que estamos haciendo una buena compresión. ¿Cómo sabrían ustedes? Unos parámetros. ¿Para qué hacemos la reanimación? ¿Cuál es la intención? Que el corazón ha parado, ¿no? Entonces, si yo le doy así, 1, 2, 3, ¿para qué va a ser? Para que nuevamente nosotros bombeamos prácticamente la sangre, ¿cierto? Y nosotros bombeamos la sangre, bombeamos. También vamos a bombear el pulmón, ¿cierto? Y si yo bombeo el pulmón, ¿va a haber difusión o no va a haber difusión? Sí. Entonces, si yo capturo por el tubo traqueal, cuando estoy en plena reanimación, un CO2 de 26, por ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Hay circulación o no hay circulación? Sí, hay circulación. Bueno, el RCP más el RCP. Bueno. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro CO2 cero? Están ahí. ¿Hay circulación o no hay circulación? No hay circulación. Mala calidad de RCP. Por eso también sí. Ese CO2 es muy importante. ¿Está comprendido? ¿Está fácil? Fácil, ¿no? Entonces hay que venir nuevamente nuestro pH, ¿ya se lo saben de memoria? Sí, porque acuérdense que en el examen va a venir preguntas sobre agua para que puedan mezclar, como estamos haciendo la parte oxigenatoria. Otra vez. Entonces, justamente creo que me toca hacer esta parte de mí, el examen, la parte de oxigenación, yo voy a poner preguntas de agua. Obviamente, pues, como han visto, son sencillas, ¿no? Pero las cosas que ustedes puedan comprender bien, ¿no? Puedan definir bien. Sigamos avanzando. Ya saben. Acuérdense, no estamos ya 7.35, CO2, menos cantidad de CO2 que me da, más ácido bicarbonato, menos ácido carbónico, más alcalosis metabólica, muy bien. Y lo que es la presión oxigenada, de 80 a 100. ¿Cuánto es el punto de corte mínimo para poder vivir felices y contentos? 60 milímetros de mercurio, que equivale a cuánto de saturación de oxígeno en el pulsóxímetro? A 90% de saturación. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto tiene saturación de oxígeno? 97. ¿Están felices, tristes? Felices, pero tranquilos, está bueno, tiene que estar. Por ejemplo, hoy día hemos tenido un pacientito que me daba mucha pena, señor, que se quedó en el hospital. Tenía, creo, 80 y tantos años, gordito, móvil, y que estaba con su conducta nasal, después fue alto flujo, estaba tranquilo, y después empezó a desaturar bruscamente en la mañana. Llegó a 50 de saturación. Se estaba muriendo prácticamente. Le hemos puesto una marca de DNI, le hemos tratado de poder ayudar, ha subido nuevamente a 90, hay que poner el tiempo para las clases, le dejaron en 70 de saturación. Y hemos rendido justo, le llamamos a la familia también para que se despida, ¿no? Porque probablemente el paciente vaya a fallecer en el hospital, o vaya fallecido, ¿no? Entonces, así de trágico es la falta respiratoria. Comienza a tener un fracaso de la insuficiencia respiratoria ya, una hipoxemia refractaria, entonces tiene cuenta fallece. Y me llama mucha gente el señorcito, ¿no? Consciente, ¿no? Y no podemos pasar a los familiares, para que tenga también una muerte digna, ¿no? O sea, sus familiares, tanta dificultad respiratoria, me ha puesto morfina también para que esté tranquilo, ¿no? Para que no esté angustiado. Pero imagínense cuál será la sensación de esa persona con 50 de saturación, ¿no? Si ustedes, cuando han jugado con ustedes con su saturómetro, no, en su casa. Bueno, tienen que jugar, a ver, traten de parar la respiración, a ver si van a aguantar. Imagínense, si ni siquiera han llegado que se llama a tener hipoxemia y tienen esa desesperación para respirar. Imagínense ese señor que tiene 50 de saturación. ¿Cuál sería esa desesperación inminente de respirar? Para que más o menos sepan las sensaciones que tenemos. Entonces, la parte respiratoria es horrible, ¿no? La parte del COVID al menos, yo en el hospital, cuando estaba en el hospital, yo estaba en la UCI, estaba yo en consultas, venían los pacientes, ¿no? Y yo decía que eran los infiernos delante del hielo, ¿no? Estaban los tipos de concepto.
Y parecía eso, porque todo lo que se llama era puro sufrimiento, pura angustia, ¿no? Terrible. Feo. Y personas jóvenes, el último que me acuerdo yo es de un señorcito, ¿cuántos años tenía? 40 años, pero menos capaz, y que estaba gritando, estaba con otro paciente, yo llegué ahí, y estaba gritando el paciente, sí, voy, y estaba facturando 35, entonces, ya no puedo más, y no había que se llama ni para ayudar, no había ventilador, no había nada. Y al final, con la enfermera más, cuando le pusimos un poquito de morfina para que esté tranquilo, gracias. Y se murió. Pero ya se murió con tranquilidad, con esa parte de sin angustia. Pero así era el COVID. Por eso es terrible. Y al menos en emergencia, y yo no estoy en emergencia, ¿no? Pero me encuentro los doctores que han estado ahí. Fallecían en la cola. Docentes de acá fallecidos. El que enseñaba anteriormente fisiología, entonces me acuerdo que estos días que me enseñó a mí, ha fallecido, que se llama también por COVID. Incluso era una alumna, después ella que es mi compañera individual. Entonces el COVID llegó bastante. Entonces esa cosa es para contar nosotros. Por eso yo siempre digo, ¿no? Cuando yo a mí me enseñaban, todos los médicos nos hablaban del cólera. ¿Has escuchado el cólera? Todos hablan del cólera así, así, el cólera así, el cólera así. Entonces, nosotros contaremos el COVID. El COVID es así. ¿Ustedes qué contarán? Ustedes tienen que pasar otra experiencia. Ustedes van a estar realmente en otra línea. Capaz ustedes me van a tratar, capaz también, ojalá que no fallezcan. Es la parte de la parte siguiente de la vida. Ustedes, ¿qué pandemia, qué enfermedad ustedes relataban? Sigamos avanzando, después de esta parte triste de la recesión. Bueno, de la parte de los alumnos, ya hemos visto que entre 300 millones de alumnos. Acuérdense que entre más área haya, mejor, hay una buena distribución. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? 70 metros cuadrados, muy bien. Y acá tenemos nuestro clásico alveolo, ¿no? Nuestro clásico capilar, nuestro vaso linfático imprescindible para evitar lo que es el edema pulmonar. ¿Cuánto es la presión de solubilidad? ¿Para qué nos pongamos el edema? 21 milímetros de mercurio. ¿Por qué era 21? Porque la presión capilar, ¿cuánto era? 7. La presión colodiosmétrica, ¿cuánto era? 28. ¿La resta cuánto es? 21. Acá tenemos una parte grande, ¿no? La parte del alveolo. Entonces acá miren, ¿cómo tiene bolsita? Y esa bolsita, que son los alveolos, va a aumentar el área justamente de la difusión. ¿Qué pasa? Hay una patología que es el enfisema, enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema? Prácticamente va a perder esta contextura y solo se vuelve una sola bolsa grande. Entonces, imagínense, esta bolsa grande va a perder el área, ¿sí o no? Cada bolsita chiquita aumentaba el área, pues, ¿no? Una sola bolsa grande disminuye el área. Y aparte de eso, que en el enfisema, ¿cómo está el pulmón? Está blandito. ¿Cómo está la confianza? Inclusive aumentada. Pero ¿cómo está la elastancia? Disminuye. Porque como está prácticamente sin destruir el pulmón, no hay fibras elásticas prácticamente, comienza a tener menos elastancia. ¿Qué más tenemos acá? En los bronquiolos, ¿qué tenemos acá también? Los músculos lisos. Y ese músculo liso es fundamental para que los cuadros de obstrucción. ¿Qué genera ese músculo liso? Contracción y nos puede llevar a un broncoespasmo, broncoconstricción. ¿Y qué usamos para romper la broncoconstricción? Beta-2 adrenérgicos. Y los beta-2 adrenérgicos que usábamos, ¿cuál era? Es almeterol. Está joven. La enfermedad respiratoria, ya le hemos hablado del alveolo hacia el capilar, surfactante, ya hemos dicho que si hay acceso surfactante, vamos a tener
aumento de la presión superficial, colapso, atelectasia, tanto en el niño que entra en la membrana hialina, o en el adulto que es el síndrome respiratorio. Epitelio alveolar, que hemos visto que los dos neumocitos, membrana basal epitelial, y después viene que es el espacio intersticial. ¿Qué pasaba con el espacio intersticial? Ahí puede haber lo que es el edema, ahí puede ser la fibrosis pulmonar, que aumenta justamente esta membrana respiratoria de la distancia y genera fallas en la difusión. ¿Qué más tenemos ahí? La membrana basal capilar. Esta membrana basal capilar, ¿no? Membrana basal. Aquí se acuerdan también de esta membrana basal, el riñón, ¿se acuerdan que en el riñón también había membranas basales? Entonces, hay patologías, vasculitis, que pueden atacar al riñón y también que puede atacar del taquito al pulmón. ¿Qué harán entonces? Un síndrome pulmón-riñón. ¿Qué viene pasando a estos pacientes? Vienen con insuficiencia renal y insuficiencia respiratoria. Entonces ya se imaginarán que la mortalidad es alta. También, ¿qué pasa? En el riñón, cuando había una vasculitis, ¿a qué nos lleva algunas de ellas? A glomerulonefritis, y nos daba dos síndromes, un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico, ¿ya pasaba? ¿De sangre? Había sangrado. Sí, ajá. Y nefrótico ¿Y de acá también proteínas. habrá sangrado? Sí. También una vasculitis puede generar sangrado a nivel alveolar. Entonces, cuando nosotros teníamos una vasculitis que generaba sangrado a nivel glomerular, ¿qué teníamos? Una hematuria isomórfica y dismórfica. Dismórfica. Entonces, ¿cómo se presentará un sangrado a nivel alveolar? Con la exploración de sangre. ¿Cómo se llama eso? Hematitis. Pueden tener hematitis y al final pueden hacer esos pacientes una patología que es bueno que ustedes la revisen, me pongan el chat GPT también para tener una revisita siempre, que es la hemorragia alveolar difusa. Entonces, es una hemorragia alveolar difusa. ¿Qué dicen? Entonces, ¿qué es? Es una vasculitis probablemente, un daño inmunológico justamente a esta barrera que genera una hemorragia a nivel alveolar. Y si tiene hemorragia, todo este alveolo se llena de sangre, ¿podrá respirar? No. Entonces, llegan con insuficiencia respiratoria severa. En el examen puede venir una pregunta, ¿no? Paciente que cursa con una hemorragia alveolar difusa. ¿Qué estará alterado? Justamente también la difusión, justamente el oxígeno, por aumento de la distancia, por pérdida del área. Sigamos. Y acá realmente vienen los factores que generan la difusión. Ya hemos visto, ¿no? Si hay dos diapositivas de eso, definitivamente va a venir en el examen. Área, coeficiente de difusión que hemos estado hablando. Grosor de la membrana, ¿por qué este rojito? Porque es inversamente proporcional. Presión parcial de oxígeno directamente proporcional. Solubilidad directamente proporcional. Área directamente proporcional. Inversamente proporcional, ¿qué? La distancia. La distancia está definida como el grosor. A más grosor, menos. Seguimos avanzando. Y acá tenemos la gráfica de lo que es ventilación con perfusión. ¿Cómo entendemos esta grafiquita? Es interesante, ¿no? Vamos a interpretar. Entonces, para que nosotros podamos tener una adecuada función respiratoria, tenemos que tener dos cosas fundamentalmente: lo que es la ventilación y lo que es la perfusión. Ventilación, que hay que entrar y salir de aire, y lo que es la perfusión, que llegue justamente la sangre a los pulmones. ¿Qué sangre llegará? ¿La sangre venosa o la sangre arterial? Venosa, básicamente, a través de la arteria pulmonar. Llega, entonces van a perfundir, entonces se habla de perfusión. Entonces, en un punto normal que tenemos acá, tenemos una relación ventilación-perfusión normal, o puede ser a veces igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que hay igual ventilación y igual perfusión. Llega aire y llega sangre. ¿Va a haber difusión? Sí. ¿Hay un problema? No. Entonces, acá tenemos el aire alveolar. Tanto para acá, para acá y para acá. Para los tres sitios. Para los tres sitios. Pero acá vemos que hay diferencias. En lo normal, ¿qué va a pasar?
El área alveolar normal, ¿qué va a pasar? Llega el aire atmosférico, se humidifica, llega el aire atmosférico, se humidifica y llega al alveolo. ¿Por qué bajaba de 149 a 104? ¿Por qué de 0,3 a 40? Porque había intercambio gaseoso y se equilibraba. Entonces, al final de cuentas, tenemos 104 y 40. Vamos para acá. ¿Qué tenemos acá? 104 y 40. Llegó el aire humidificado, hizo la difusión y quedamos en 104 y 40. ¿Está normal o normal? Sí. Pero acá hay dos patologías que tenemos que ver. Acá abajo, primero. ¿Qué pasó acá abajo? ¿Esto es igual que esto? No. ¿Qué pasó con el aire a nivel alveolar? Ahora se quedó en PO2 en 149 y CO2 en 0. ¿Por qué pasó eso? ¿A quién se parece 149 y 0? Regresamos a 149 y 0, ¿no? 149 y 0, no. 149 y 0, sí. 149 y 0. Acá se quedó. Entonces viene la pregunta. ¿Por qué a nivel alveolar, en esa patología, sigue como el aire humidificado? ¿Por qué pasó entonces? ¿Hubo intercambio o no intercambio? No intercambio. Pero sí 22, ¿no? Sí llegó al aire que se llama humidificado. Entonces, hay ventilación. ¿Pero hubo intercambio? No. Y si no hay intercambio, ¿hubo perfusión? No hubo perfusión. En ese punto de acá, hubo ventilación, por eso llegó la misma cantidad de los sitios humidificados. Pero ¿hubo difusión? No. ¿Y por qué no hubo difusión? Porque no hubo perfusión. Entonces la relación ventilación, perfusión acá, a Q, ¿cuánto es igual a? 0. Porque Q es igual a decir A, perfusión. Entonces ahí vienen ustedes que son matemáticos, P entre 0. Cualquier número entre 0, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto es igual? No determinado. No determinante, error, la calculadora te dice nuevas cosas raras, han de estudiar matemáticas, ¿no? ¿Y por qué sale infinito? ¿Está mal el libro? Porque es... Ahí viene la tendencia. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, cualquier cosa entre 0 es indeterminada, no existe, toda una desgracia, pero podemos decir que B sobre 0, ¿no? Pero 0 es igual a decir 0.1, ¿no? Está tendiendo a ser 0, 0. ¿A cuánto es igual esto? 10 sube. Ventilación entre 0.0001. ¿Cuánto sería? Tiende a 0, ¿sí o no? ¿Cuánto será acá? 10.000. Más a 0, pues se puede hacer ventilación entre 0.00000000000000. Ya, 1. ¿A qué es igual esto? A 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿A qué tiende esto? Tiende al infinito. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que se dice en esta parte que cuando la perfusión tiende a 0, la relación que se vuelve Infinita. ¿está claro? ¿Está fácil? ¿Se han confundido? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a llamar al profesor de matemáticas. No, está claro entonces, ¿no? Está fácil, ¿no? Entonces, cuando la parte de acá abajo tiende a lo que es el 0, se va a volver infinito. Entonces, si ya sabemos eso, ¿qué patología me llevará a que no haya perfusión? Y vamos a estudiar.
Ya hemos visto. ¿Qué patología lleva a que no se profunda el pulmón? Tromboembolismo. Entonces acá el clásico de lo que es el tromboembolismo. ¿Está claro? Acuérdense esa cosa. Claro. Y por otro lado, acá, ¿qué pasó acá? Miren, el aire alveolar está con 40 y 45. 40 y 45. 40 de oxígeno y 45 de CO2. ¿Se parece a alguien de acá? ¿Se parece 40 y 45? ¿Se parece a alguien de acá? Acá se parece más o menos el 40 acá, pero 45 de CO2. ¿Hay en algún sitio? No. Entonces, ¿será aire atmosférico, aire humidificado, aire volar o aire expirado? No. ¿Qué quiere decir entonces en ese lugar? ¿Se ventiló por alguna forma o no se ventiló? No se ventiló. ¿Y de dónde sale el P40 y 45? Ah, igualó las mismas presiones de quién? De la sangre capilar, de la circulación. ¿Por qué? Pero ¿cómo que, ¿por qué va a ser entonces 40 en la parte arterial? Porque 40, estamos diciendo que es la sangre arterial pulmonar. Y la sangre arterial pulmonar tiene sangre oxigenada, es oxigenada. Es oxigenada. Y si yo oxígeno, ¿cuánto es la PO2 ahí? 40. ¿Y CO2 cómo estará? ¿Estará 40 o un poquito más de 40? Más de 40. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero es eliminar el CO2. Entonces, estos valores de acá, ¿de dónde son? ¿Son del aire o son de la sangre? Son de la sangre venosa, que está yendo por la arteria pulmonar. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos? Ventilación, que es igual a 0. Y la perfusión sí tiene la perfusión. Entonces, cualquier número, cualquier 0 de cualquier número, ¿cuánto es igual? 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir en este punto? Tengo perfusión, pero no tengo ventilación. ¿Qué patología vemos ahí clásica? Neumonía. La telestasia. ¿En la telestasia qué pasaba? Ay. No un bronquio, no hay ventilación, pero sí. ¿Está claro? Entonces, por eso que viene acá, viene desde 0, pasa por 1, y como dice, al infinito y más allá, ¿no? Al infinito. Entonces, ¿en 0 qué será? Como dice acá, una obstrucción, una neumonía. 1 está normal. Y como dice, infinito, ¿quién será? Un embolismo pulmonar. ¿Está claro? ¿Está fácil? ¿Se van a confundir? De acá también viene preguntas en el examen, siempre, en lo que es relación de ventilación. Siempre viene esa pregunta. Creo que no se confunden. Entonces, ahí viene entonces para que comprendamos. Un paciente con una neumonía, ¿qué nos le da? ¿El BQ infinito o BQ igual a 0? 0. Un tromboembolismo pulmonar. Infinito. Digamos, y ahí vemos, ¿no? ¿Qué será ese acá? Tromboela pulmonar, y acá tenemos tremendo coágulo, ¿no? Un TEP masivo. Si está haciendo esta parte, si está así tan masivo, ¿qué me dará? Me dará un tipo de shock. ¿Qué tipo de shock me dará? El TEP masivo, ¿qué tipo de shock nos da? ¿Podrá eyectar la sangre del corazón con tremendo coágulo ahí? No. ¿Qué está haciendo entonces ese coágulo? Está obstruyendo la función del corazón. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Un shock obstructivo? Si estoy con un shock obstructivo, con un TEP, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo dejo nomás ahí el coágulo? No. ¿Qué tengo que hacer? Destruir ese coágulo. ¿Con qué lo destruye ese coágulo? Con una trombolisis. ¿Cuándo está indicada la trombolisis pulmonar? Cuando tengamos un TEP masivo con shock carcinogénico o inestabilidad emocional. ¿Está clásico? Está clásico, está claro. Listo. Entonces, ahí vámonos a nuestro descansito. 5 minutos de descansito. A continuar esta parte. María, tenemos que
tenemos que vacunarnos. Ojalá se pueda mañana también. Pero yo quiero mi brazo. ¿A dónde? ¿Cuándo va a ir la vacunación? Mira, bien. ¿Te duele? ¿Te dolió? Ay, yo no quiero ir. ¿Cuándo es? Es hoy día. Ay, ¿no hay otro día? ¿Dónde es la delegada? Si me hay que preguntarle. No venía al departamento. O sea, donde venden empanadas saladitas porque es como un centro de... Continuamos. Wow. Ay, a mí no me gustan las vacunas. ¿Qué te gustan las vacunas? No me gustan mucho las vacunas. Ay, no, sí, no les gusta la vacuna. Ya la noche. A ver, ¿de qué te entendiste? He oído y que no me nada. Una pre. ¿Qué iba a Pero no se pasar? sabía. Podría haber ¿Qué sido una iba a reunión mucho. pasar? Ahora no sé, pero no puede ser. Qué triste, qué triste. Pero bueno, entonces, ahora continuamos con el auxilio. Estamos aquí en la división. Vamos con el transporte. Entonces, ¿qué tenemos que mirar acá? Sigue. En este punto de acá, estamos viendo el extremo arterial. ¿El extremo arterial de dónde será? ¿De la circulación pulmonar, circulación sistémica? ¿Qué han leído ya? ¿Qué han comprendido acá? Extremo arterial de la circulación pulmonar, circulación sistémica. Ay, perdón. Es pulmonar. Pulmonar. Mira, acá está el alveolar, que se da extremo arterial de la circulación pulmonar. ¿Y por qué también la circulación pulmonar? Porque en este punto nos habla de PO2 igual a 40 millones de mercurio. El PO2, nosotros podríamos medir con 40 de PO2 a nivel sistémico. ¿Cuánto era lo normal? 60. Más de 60 es normal. Menos de 60 ya comenzamos a decir que hay hipoxemia. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá es el extremo arterial pulmonar. Y esta parte de acá, el extremo venoso pulmonar. Entonces, acuérdense que el extremo, la parte de las venas pulmonares, ¿qué transporta? Sangre oxigenada. Es por eso que tenemos una PO2 de 104. Y la parte arterial transporta sangre venosa sin oxígeno. ¿Qué es lo que nos pretende decir? Si hemos visto en nuestros aires que hemos estado viendo ahí en nuestra tablita, el aire alveolar, ¿cuánto tenía el PO2? 104, ¿se acuerdan? 104. Entonces ingresa por el extremo arterial 40, hace la difusión y al final terminamos en 104 y nos hace 104. Entonces, de acá viene un término que tenemos que conocer, que se llama el gradiente alveolo arterial. Gradiente alveolo arterial. Gradiente alveolo, 104. Arterial, ¿cuánto es? 104. Pero ¿cómo decir que arterial si es venoso? Dice venoso. Ah, ya. Acuérdense que esto venoso se va a convertir en las venas pulmonares. ¿De dónde va a ir esto? A la aurícula izquierda. ¿Después dónde esto va a ir? A la aorta. Por eso, y de la aorta va a ramificar en su cantidad de arterias, y de una de esas arterias yo voy a sacar mi ágano. Y ahí es donde voy a mirar la PO2. ¿Me entienden esa parte, no? Entonces es por eso que el gradiente alveolar arterial. ¿Cuánto de PO2 tengo en la alveolo? 104. Y en la parte de la parte arterial, ¿cuánto tengo? 104. ¿Cuánto es el gradiente alveolo arterial? 104 menos 104, 6. Prácticamente algo ideal. Lo que tengo de alveolo, tengo prácticamente en la parte arterial. ¿Va a ser algo ideal en nuestro cuerpo? No, va a haber una diferencia. Generalmente ese gradiente alveolo arterial, que lo vamos a ver más adelante, está entre 5 y 15, por decirle un poquito de diferencia. Pero ¿para qué nos sirve ese gradiente alveolo arterial? ¿Para qué nos servirá? Para poder ver si hay alguna alteración en ese punto. ¿Qué pasa si el paciente tiene un edema pulmonar? Edema pulmonar. ¿Qué es el edema pulmonar? Agua, ¿dónde va a estar? En el intersticio. ¿Qué quiere decir? Que acá va a haber una cantidad de agua. Acá, ¿no? ¿Podrá haber difusión normal? No va a haber difusión normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá tendremos 104 y acá tendremos 104. No, probablemente acá tengamos 70. ¿Y el paciente tiene hipoxemia? No, porque el 70 todavía está más de 60, todavía no tiene hipoxemia.
Pero ¿qué pasó? Ya hay una diferencia alta entre lo que es la parte alveolar y la parte arterial. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál será el gradiente? 104 menos 70, ¿a cuánto es igual? 30. 34. ¿Cuánto era lo normal? De 5 a 15. 15. ¿Cómo está entonces el gradiente del grado arterial? Elevado. Cuando hablamos elevado, algo está pasando en la membrana que no está permitiendo una buena difusión. ¿Está entendido el concepto de gradiente alveolar arterial? Sí, ¿no? Cuando hay una elevación, habla que tendremos un problema pulmonar. Bien, vamos al siguiente cuadrito. Entonces vamos acá. ¿Con cuánto hemos comenzado en la sangre venosa? Con 40. ¿Cuánto llega entonces a la parte de la aurícula derecha? ¿Cuánta cantidad de oxígeno? 40 de P2O2. Llega a la sangre de la aurícula derecha, ingresa a la arteria pulmonar, capilares pulmonares, y a medida que va pasando por diferentes capilares, va aumentando. ¿Hasta cuándo aumenta? Lo máximo que hemos dicho, ¿cuánto es? 104. Pero todos los capilares podrán hacer intercambio gaseoso. No, siempre va a haber un pequeño shunt, como es 2% de flujo de derivación, que no va a estar inmerso en lo que es intercambio gaseoso. Entonces, ese 104, ¿hasta cuánto caerá? Más o menos. Hasta 95. Justamente ¿por qué? Porque el 2% de flujo de derivación, que no va a haber ese intercambio gaseoso. Entonces, al final de cuentas, ¿cuánto sale la circulación sistémica? 95. Y ese 95 milímetros de mercurio de oxígeno llega a los capilares tisulares. Y a medida que va pasando por los capilares tisulares, ¿qué va a pasar con el 95? Vamos dando oxígeno a los tejidos, y a medida que vamos dando oxígeno a los tejidos, va a ir bajando la cantidad de oxígeno. Y al final, ¿cuánto va a llegar? Al final, a 40 metros. ¿Estamos de acuerdo, no? Fácil, ¿no? 40, y el 4, por la mezcla que hay, te baja 95, y a los capilares, distribuye el oxígeno, baja 90 a 40, y nuevamente el ciclo. ¿Fácil? Fácil. Sigamos avanzando. Entonces, antes de seguir avanzando, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cuánto llegaba acá? 95 milímetros de mercurio. No estamos hablando de saturación, estamos hablando de milímetros de mercurio. ¿A cuánto bajó? A 40 milímetros de mercurio. Pero acá es un paciente normal. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un shock? Está hipoperfundido, está con lactato en 10. ¿Cómo entrará la parte de los tejidos periféricos? ¿Hambrientos de oxígeno? Si están hambrientos de oxígeno, ¿llegará acá a 40? ¿Cuánto llegará más o menos acá? 30. ¿Por qué? Porque había un robo. Capturó la mayor cantidad que se llama de oxígeno posible. ¿Por qué? Porque los tejidos están hambrientos de oxígeno. ¿Para qué me sirve también esa diferencial? ¿Para qué me sirve saber 95 y 30 y 40? Para guiar lo que es el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan del gasto cardíaco? ¿Cómo se llama la forma de guiar gasto cardíaco a través de la que es la presión de oxígeno? Y saturaciones. Y ya lo hemos visto en la fase pasada. Por el principio de sí. Y más consumo, menos consumo, tenemos más gasto o menos gasto. ¿Se acuerdan? No se olviden, siempre que sigamos avanzando, hermanito. Y acá vemos la difusión justamente de los oxígenos cerebrales. Comenzamos. ¿Cuánto habría llegado acá a la parte periférica? ¿Hasta cuánto llegó? 95. 90. Justamente de acá es lo que vamos a mirar, ¿no? Esta parte. De 95 a 40. Vamos a mirar de 95 a 40. 95 a 40. Justamente ahí. ¿Qué pasó? Llegó al capilar arterial tisular. Tisular, no estamos hablando de la parte de nuestro pulmón. 95
¿Qué hubo acá en la parte del tejido? Intercambio gaseoso. ¿Y a cuánto termina el intestinal? 40. Si acá tenemos hipoxemia, y ya no es 23 ni 40, sino capaz que estamos en 20, en 30, ¿qué va a pasar? Mayor robo, y acá no será 40, será 30. Es lo que normalmente pasa en lo que es los tejidos. Y acá vemos también lo que pasa con el CO2. El CO2, ¿cuánto llega a la parte arterial capilar? 40. Hemos visto 40. Y acá, en los tejidos, se produce más CO2. Después, acá tengo 40. Acá tengo 46 y 45. En este espacio de acá, solamente en este espacio de acá, ¿en qué está ese espacio de ahí? ¿En qué estado? ¿Cómo está el pH en este punto de acá? ¿Cómo será ese estado vacío base? Acácito no. Sí. ¿Cómo está el CO2? ¿Más de 40 o menos de 40? Más de 40. Si está más de 40, ¿qué me da entonces? Una acidosa. En este puntito de acá estamos en una acidosis. Recuerden, ¿sí o no? Estamos en una acidosis porque tengo más CO2. Y después al final, ¿en cuándo termina el equilibrio? 45. Entonces, ahí viene otro razonamiento para 40. ¿Cuánto terminó acá de CO2? 40. ¿Cuánto terminó acá de CO2? 45. Casi por ahí, ¿no? 45. Y acá estamos 40 y acá 95. Ahí sí no es casi igualito. Acá es completamente diferente. ¿Por qué? Porque acá 40 y acá 95 y acá prácticamente similar. ¿Cuál es la explicación? La difusión. ¿Quién es más fácil de difundir? CO2. Y como más es fácil difundir CO2, con pequeñas presiones, cambios de presiones, al toque hubo la difusión. ¿El oxígeno es igual? No. Acuérdense que es 20 veces menor en el oxígeno. Entonces necesito más presión de oxígeno para que se dé ese intercambio gaseoso. ¿Está claro, no? Es por esa razón. Sigamos avanzando. Y aquí ve la difusión del CO2. Entonces, en el sistema arterial será sistémico o pulmonar. Pulmonar. ¿Cuánto llega entonces? Hemos dicho 45. Estamos continuando. No sé qué estamos acá, llegó a los tejidos, salió por la parte venosa. ¿Cuánto? 45. ¿Eso dónde va a llegar? A la vena cava inferior, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y en la arteria pulmonar llegan los capilares pulmonares. En la extrema arteria, ¿cuánto tenemos? 45. ¿Cuánto tenemos en la parte alveolar? 40. ¿Por qué? Porque hizo prácticamente la difusión e igualamos. 40 a nivel alveolar y 40 a nivel arterial. ¿Por qué digo que es arterial y no digo que es venoso? Porque eso venoso se va a convertir en ¿qué? En la aurícula izquierda, después va a ir a la aorta. Entonces, esto sí es arterial sistémico. Esto sí lo podemos medir, o medimos que se llama la sangre venosa pulmonar. ¿No? ¿Está claro? Entonces, ¿qué más sacamos de conclusión con esto? ¿Se acuerdan de lo que hemos visto? ¿Te acuerdan del ETCO2? ¿Qué era ETCO2? ENTA-CO2. ¿Qué era ¿se acuerdan de la cardiografía? Sí. El último puntito de acá era el ETCO2, ¿se acuerdan? El último puntito. Y eso era igual prácticamente a qué? A la presión de CO2 alveolar. ¿Se acuerdan que hemos visto esa parte? PSO2 alveolar, ¿cuánto es? 40. ¿Y a quién es igual? A 40 en la parte venosa pulmonar. O sea que es similar a decir a 40 en el extremo arterial sistémico. Entonces, esto es lo que hemos comentado, ¿no? 40 igual a 40 igual a 40 arterial sistémico. Entonces, lo que hay en la parte sistémica 40 es lo mismo que van a encontrar probablemente en la parte arterial. ¿Está comprendido eso, no? Sigamos avanzando.
Y acá viene la parte de lo que es la curva de disociación. ¿Han hecho eso en práctica? A No la es izquierda, a la derecha. He hecho, ¿no? ¿Recién van a hacer? Sí, sí, práctica. Bueno, entonces, ¿qué se hace en esta práctica? ¿Nos pueden entender? Acá nos muestra una curvita bien bonita que tenemos dos valores que tenemos en esa. Primer valor, presión de oxígeno. Presión de oxígeno. ¿Conocemos ya la presión de oxígeno? Sí, muy bien. Y acá tenemos otro valor que es la saturación de la hemoglobina. Saturación de la hemoglobina. ¿Saturación de la hemoglobina con quién? Con el oxígeno. ¿Podríamos saber esto? No sabemos saber esto. Y a través de... ¿Con qué determinamos esta saturación de hemoglobina sencillamente? Con su saturómetro. Ah, ¿Su saturómetro qué es? Saturación, ¿no? Saturación de oxígeno. Que vendría a ser la saturación de la hemoglobina en términos sencillos. Obviamente, esto más fino vendría a ser que vamos a tomar un AGA y vamos a ver la saturación de oxígeno. Pero en términos prácticos, ¿dónde vamos a mirar eso? Con nuestros pulsoxímetros. Entonces, ahora recordemos lo que hemos dicho. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo decíamos que hipoxemia menos de 60? ¿Y 60 con qué se correlacionaba con cuánto? ¿Con cuánto saturación? 90. Más o menos es eso, ¿no? 60 de presión parcial de oxígeno, más o menos se va a correlacionar con cuánto? Con 90% de saturación. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos es eso. Entonces, de ahí sale, ¿no? De ahí sale justamente esa curva. ¿Para qué también nos sirve? Para poder hallar otras cosas. ¿Se acuerdan? En el extremo venoso, acá este es el extremo venoso. ¿A dónde llegaba eso? A la aurícula derecha, ¿sí o no? En la aurícula derecha tenemos PO2 de cuánto? De 40. Entonces, en esta curvita de disociación, 40 de PO2, ¿con cuánto más o menos equivale? 70% de saturación. ¿Y cómo se llama eso? Se llama saturación venosa central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando hemos dicho, ay, el paciente está en shock, ha bajado, hay un robo de oxígeno? Ahora está con ¿cuánto llega a un shock? 30, ¿se acuerdan? Estamos diciendo 30. 30 con cuánto más o menos equivale? Con 60. Entonces, y a saturación central, ¿cuánto es lo normal? Mayor o igual a 70. 60 está muy baja. Si está muy baja, ¿qué quiere decir? Que hay un robo de oxígeno. Algo está pasando en el tejido. Probablemente hay una. ¿Está claro? Fácil, ¿no? ¿Para qué más me sirve para ver eso? También lo que ustedes han visto en el COVID. ¿Recuerdan el COVID? ¿Qué decían? El paciente está con cuánto de saturación de oxígeno, los familiares. La familia está con 80% de saturación. 80% de saturación. ¿Cuánto equivalía a 80% de saturación? ¿Cuánto de PO2? 50 de PO2. ¿Dónde el límite de corte? 60. 60. Para acá abajo, ¿cómo se llamaba? Hipoxemia. El paciente simplemente con tener la saturación de 80, ¿cuánto tenía de PO2? 50 más o menos. ¿En qué está ahí? Hipoxemia. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque también, por esto, miren, si nosotros vemos 90 está acá, ¿no? Es una inflexión, miren. Es el punto justamente de quiebre entre esto que es más vertical y esto que es más horizontal. ¿Qué quiere decir? Cualquier presión parcial menor a 60, más rápido va a caer la saturación del oxígeno. Con 20, por ejemplo, miren, ¿cuánto va a tener la saturación? 30. Es más vertical, acá es más horizontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? No, ya saben que es fundamental. Ahí te regresamos para los efectos, ahí te regresamos. Vamos para acá. Y voy a tocar la presión, acá la parte venosa, 40, y la arterial, ¿no? Hasta 104, la parte media. Vamos para esta parte acá.
desplazamiento de la curva. Eso es lo que pasa toda la vida, que se desplaza la curva de derecha, de izquierda, de derecha. ¿Qué quiere decir ese desplazamiento? Es como lo vamos a dar el oxígeno a los tejidos. Y es más o menos decir que nosotros tenemos plata. Cuando tenemos plata, ¿no? Tenemos ahorros, igualitos. Hay épocas donde vamos a dar, toma todos los ahorros, y hay épocas donde decir, no vamos a gastar. Igualito nomás. Es idéntico. Entonces, ¿cuándo yo gastaré? Cuando estoy en crisis económica. ¿No? Estoy en crisis económica, tengo que sacar mis ahorros para gastar. Más rápido tendré que gastar porque al fin de cuentas si no nos vamos a morir de hambre. ¿No? Y es idéntico, ¿no? Entonces, ¿cuándo el cuerpo estará en crisis económica? Cuando no tenga oxígeno. ¿Y cuándo queda así? Cuando estemos en hipoxia, cuando estemos muriendo. Si estamos muriendo, ¿tú crees que el cuerpo va a decir que me ahorro todo el oxígeno para qué? Para el cementerio. No. Entonces, simplemente vamos a determinar, ¿cómo dice? Favorecer la liberación del oxígeno. Entonces, ¿cuándo favorecemos la liberación del oxígeno? Cuando nos vamos a la derecha. ¿Y cuándo nos vamos a la derecha? Por ejemplo, esta es la curva, a la derecha. ¿Cuándo sea a la derecha? Cuando tenga mayor cantidad de hidrogeniones. ¿Y cuándo tendré más cantidad de hidrogeniones? Cuando esté en alcalemia y acidemia. Acidemia, en acidosis. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, fiebre, porque te fiebre, capaz estoy con un CIRS, capaz estoy que sea con una inflamación sistémica, ¿no? Aumento de isofosferato, que no es menos común, pero lo más importante es lo que estoy comentando arriba. Está claro, se van a equivocar. Entonces, paciente que esté con acidosis, con aumento de CO2, con retención de CO2, que esté con hiperlactacitemia, que esté con un shock no sea anafiláctico, que esté con una falla renal aguda, ¿no? Que esté en falla multiorgánica, ¿a dónde se va a ir la curva de disociación? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer con el cuerpo dice, ¿sabes? Que estamos en las últimas, todo el oxígeno que tengamos, démonos a todos lados, porque estamos con una hiperlactacitemia, necesitamos oxígeno y tenemos que darlo. ¿Está claro? Y todo el resto lo va a hacer a la izquierda, ¿no? A la parte, digamos, si la calor, a la acidosis nos va a mandar a la derecha, la alcalosis nos va a mandar, por ejemplo, a la izquierda. Entonces, sabiendo esto bien, que va a venir de preguntas en el examen, sí o sí, ¿no? Vamos a los efectos que también es el segundo, que es el efecto Bohr y el efecto Halter. ¿Qué es el efecto Bohr? Favorece la liberación del oxígeno. Entonces, ¿dónde va a pasar eso? En los tejidos. Ahora, recordemos y rebobinemos. Rebobinación. Esto es en los tejidos. En los tejidos, hemos dicho, en este punto de acá en los tejidos, ¿en qué está? ¿En acidosis y en alcalosis? En acidosis. Y si está en acidosis, ¿a dónde se va la curva de disociación? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Y si va a la derecha, ¿qué va a pasar con la... ¿Va a favorecer la liberación o inhibir la liberación? Favorece. Ese es el efecto Bohr. Ah. En los tejidos hay más cantidad de CO2 y como hay más cantidad de CO2, en ese microambiente va a generar acidosis. Y esa acidosis le va a generar que la curva se vaya a la derecha. Y se va a la derecha, ¿qué me va a permitir? Liberación de oxígeno. ¿Está fácil? Fácil. En cambio, el Haldane viene relacionado con la cantidad de saturación de oxígeno en la hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Si la hemoglobina está completamente cargada con oxígeno, ¿importará el CO2? No. Y si la hemoglobina está sin oxígeno, ahí sí puede capturar lo que es el CO2. Entonces, eso es lo que hace. Primero, en los tejidos, ¿cómo está el CO2? ¿Cómo está el oxígeno? ¿Cómo está el oxígeno en los tejidos? Sí. ¿Está alto o está bajo? Bajo. Y si está bajo, ¿a quién le va a dar bola entonces el hemoglobina? Al CO2. ¿Qué va a pasar en los tejidos? Va a favorecer la captación de CO2. Los tejidos favorecen la captación de CO2. Ese es el efecto Haldane. Y en el pulmón,
¿Cómo está el PO2? ¿Está bajo o está alto? Alto. Entonces, ¿le da agua al CO2? No. Y si no le da agua al CO2, ¿qué va a pasar? Va a favorecer la liberación de CO2. ¿Está claro? La parte de lo que es el efecto Bohr y el efecto Kalman. Eso van a estar haciendo en práctica. Y van a poner casos clínicos. Entonces, no se hagan mucho enredo. Es fácil de comprender. ¿Ya? Y ustedes lo entienden. Ah, bien, vale. Bien. Un huevo frito de TikTok. Yo no voy a ver a ninguno. Entonces, todo eso acá también quién nos va a ayudar bastante en lo que es el trocito que va a ser bastante fundamental, lo que es la parte de equilibrio ácido-base, va a permitir transportar lo que es CO2 que tiene carbonato, y aparte de eso también con la ayuda de la hidrasa de carbono. Este dato acá, por ejemplo, tiene 4 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre, a veces se toma como dato teórico, que tiene que conocer. Y pasamos al gradiente alveolar arterial. Entonces, ¿cuál es el valor del gradiente alveolar arterial? De 5 a 15. ¿Cuánto es el gradiente alveolar arterial en el libro? ¿Qué hemos visto? 0. Algo ideal es 0. No hay ningún tipo de gradiente, prácticamente hay una membrana perfecta. Pero ¿vamos a ser perfectos? No, pues siempre lo digo. De 5 a 15. ¿Para qué me sirve eso entonces? Como dice acá, para identificar o clasificar también otras hipoxemias. ¿Qué pasa si un paciente tiene una hipoxemia? ¿Cuándo decimos que es hipoxemia? Cuando la PO2 está menos de 60, 60 y tiene un gradiente alveolar arterial normal. ¿Qué quiere decir? Que la membrana de difusión está normal, pero está con hipoxemia. ¿Qué quiere decir? Que estamos con PO2 bajo. ¿Qué está pasando? Si tiene el paciente, hay hipoventilación o es mal de altura. La parte de, digamos, se va al MISTI, va a haber una presión parcial de oxígeno menor de oxígeno. Entonces, en la membrana, la membrana respiratoria, ¿va a haber alteraciones? No. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay menos cantidad de presión parcial de oxígeno. Otro, la hipoventilación. ¿Cómo así la hipoventilación? ¿Qué pasa si viene un paciente, caso clínico, paciente de 50 años de edad, que está yendo en su moto, sufre una caída, hace un traumatismo encefalocraneano con exposición de masa encefálica, llega al hospital con una saturación de 70% de oxígeno. ¿Ustedes creen que el pulmón esté mal? No, probablemente ¿qué va a pasar? Que como ha hecho que se llame traumatismo encefalocraneano, se ha dañado la parte del centro respiratorio, ya han comandado que el paciente respire, y ¿qué tiene el paciente? Una hipoventilación. Y si hay hipoventilación, ¿podrá llegar oxígeno a la parte alveolar? No, pero la membrana está normal. Otro, ¿qué pasa si ustedes, con los abuelitos, los clásicos, las abuelitas están, ay, no, yo quiero descansar, quiero pararme, quiero ir al baño, quiero decir más? Dicen, lo más terrible de nosotros que vamos a ser médicos es ver a nuestros familiares, a nuestros papás envejecer, ¿no? Y saber qué es lo que quieren. Entonces te van a mirar todos tus papás, que hay todos activos, ¿no? Y van a mirar que poco a poco se van a ir deteriorando. Entonces a veces después de los abuelos piensan que están jóvenes, yo me paro, yo me voy, y ¡pum! Se caen. Entonces, ¿por qué viene ese punto? ¿Qué pasa si entonces está que se cae, se quiere levantar? ¿Qué hacen ustedes? ¿Están de joder? ¿Están cansados? Ya, papá, ya, que dale gotitas para que duerma. Le das, hacen las enfermeras muchas veces, ¿no? Le dan su pepa, ¿no? Al paciente y al final, durmiendo. ¿Qué pasó? Después de un tiempo acá, saturación, 60%. ¿Hay alteraciones en la membrana? No. Lo que hay, una hipoventilación. ¿Por qué es hipoventilación? Porque hemos deprimido el centro respiratorio con tanto fármaco. Un diazepam, un clonazepam,
esos que se llaman ansiolíticos, hay que tener cuidado. Muchas de las personas quieren suicidarse fumando 10 ampollas de clonazepam, por aquí. Sí, cuidado. La otra vez ha venido así, ya. Y lo peor, la otra vez, como esto, triste, una chica, pues, hay que tener cuidado con la salud mental, se ha tomado no sé cuántas tabletas de clonazepam, llega al hospital y para su mala suerte hace paraca. Al final ha salido como es joven, toda esa parte, ha terminado con un estado vegetativo persistente. Con una traqueostomía para toda la vida. Sus papás son, ¿qué se llama? El punto, justo no sabían qué hacer por su familia. Si llevarla, no llevarla, dejarla en el hospital, porque no tenían los medios económicos para poder solventar los gastos. Imagínense una persona que no se mueva, necesita enfermera, necesita cuidado, necesita pañal, necesita que se haga una respiración, y es así. Al final se la llevaron a su casa, no sé más, pero así hay que tener mucho cuidado. ¿Está clara esta parte de hipoventilación? Sí, ¿no? Y lo otro, hipoxemia, es decir, baja la cantidad de CO2 en la sangre. Más un gradiente de alveolo alterado aumentado. ¿Qué quiere decir? Que la membrana está alterada. Entonces, tenemos una enfermedad pulmonar. Para eso nos sirve justamente este gradiente.